Otra mentira que él mismo se encargó de destapar cuando una jueza fue la que tomó los mandos de la investigación. Quería preguntarle qué opina la dirección del PP de que el presidente Carlos Mazón estuviera ausente de la gestión de la crisis de la Dana, como ha acreditado el listado de llamadas de la exconsejera de Interior que ha entregado a la juez, según el cual no consiguió hablar con el presidente hasta las 17:37 minutos de la tarde del día de la tragedia. Gracias. El señor Mazón ya ha dicho que es verdad que no habló con Salomé, pero sí habló con directores generales. Uno de ellos estaba en el CECOPI, por lo tanto sí que estaba siendo informado en tiempo y forma. No pudo ser informado de que se podía desbordar el Barranco del Pollo porque quien tenía la obligación de hacerlo no lo hizo esa tarde, que es Confederación. Y, por cierto, yo creo que también tiene que dar muchas explicaciones el presidente de esa institución, que, por cierto, forma parte del ministerio que tenía antes la señora Teresa Rivera. Hoy sabemos que muchos podrían haberse salvado de no ser por la terrible negligencia en la gestión que se produjo durante las horas más críticas. Un desastre que comenzó con el presidente de la Generalitat Valenciana, el señor Mazón, y siguió hacia abajo en gran parte de la cadena de mando autonómica al cargo de la emergencia. Sabemos que Carlos Mazón se fue a una comida en el restaurante El Ventorro, de la que ha dado múltiples versiones y de la que no se conoce ni la duración ni los objetivos de la misma. No sabemos si era una cita personal, una cita laboral o de negocios. Mazón inicia aquí su apagón informativo y su indignante catarata de mentiras. Sabemos que Carlos Mazón, además, no contestaba gran parte de las llamadas que le hacía Salomé Pradas, su consejera de emergencias, y que las que contestó fueron para hablar unos pocos minutos durante toda esa tarde trágica. Salomé Pradas, tras haber reconocido ella misma que no tenía ni idea de gestión de emergencias, fue nombrada por el señor Mazón para ese cargo. Desconocemos las llamadas que hizo el señor Mazón esta tarde. El presidente de todos los valencianos y valencianas se niega a hacer público el listado de llamadas y cuando enumera alguna de ellas, miente. Se presentó un día en Madrid, como es habitual en él, cargado de soberbia y prepotencia, y enumeró unas cuantas llamadas pretendiendo que esa fuera su prueba de descargo. Y ya sabemos que al menos se dejó una importante, la que mantuvo con su consejera de emergencias justo un minuto antes de que se enviase la alerta a la población, exactamente a las 8:10 de la tarde. Esa llamada se le olvidó al señor Mazón en esa mañana de desayuno en Madrid, porque en aquel entonces, y digo bien en aquel entonces, este señor seguía manteniendo que él llegó al centro en el que se coordinaba la emergencia poco después de las 7 de la tarde. Otra mentira que él mismo se encargó de destapar cuando una jueza fue la que tomó los mandos de la investigación. Entonces el señor Mazón comenzó a desligarse de todo lo que pasaba en el CECOPI, aumentando más todavía su desaparición total, que sumaba horas y horas. Durante estos meses, las víctimas han sido lo último en lo que ha pensado el señor Mazón y el Partido Popular, también su equipo, que se mantiene fiel. Como su vicepresidenta y portavoz, la señora Susana Camarero, que también, sobrada de soberbia, da lecciones diarias a todo el mundo. Aquella fatídica tarde, a la señora Camarero le llegó un mensaje del secretario autonómico de Emergencias de la Comunidad Valenciana. Ese mensaje llegó a las 3 menos cuarto de la tarde. En ese momento Carlos Mazón estaba desaparecido en el Ventorro y el CECOPI ni siquiera se había reunido. Y la vicepresidenta Camarero recibe un mensaje: los barrancos están a punto de desbordarse. Y su respuesta: hiela la sangre. Jope, si necesitas algo nos dices. Y la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana continuó con su agenda y se fue a entregar unos premios. Jope, si necesitas algo nos dices. La sucesión de acontecimientos desastrosos en la gestión de la emergencia dan idea del tamaño de la negligencia. Una negligencia que comienza en Carlos Mazón y sigue en todo ese equipo responsable de atajar la emergencia. Pero todo empeoró. Conociendo ya la calamidad de la gestión, el señor Núñez Feijóo se presentó allí, se presentó en la zona afectada y compareció ante los medios de comunicación con un Carlos Mazón detrás, mientras él hablaba. Y ahí comienza una nueva dimensión de la vergüenza. Feijóo ataca a la EMET, defiende a Mazón y asegura que ha estado informado en tiempo real
por el presidente valenciano, en tiempo real. A partir de ese momento comienza una campaña orquestada por el Partido Popular Nacional y Carlos Mazón para eludir cualquier tipo de responsabilidad y echar la culpa al Gobierno de España. Si recuerdan, fueron capaces incluso de retrasar el nombramiento de la Comisión Europea por su obsesión de que no entrara como vicepresidenta la número 2, la española Teresa Rivera. Ese pulso es verdad que terminó con una sonora derrota de Feijóo en Europa, una más, ante un Partido Popular Europeo que no da crédito a la actitud de Feijóo y sus acólitos. Hoy los familiares de las víctimas tienen que seguir asistiendo, además, a escenas propias de un surrealismo solo posible en la derecha española. Carlos Mazón siendo aplaudido por un largo rato en un cónclave de varones del Partido Popular. Y todo el mundo todo el mundo nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué aplauden? ¿Por qué aplauden? Y llegados a este punto, al Partido Popular se le ha acabado el tiempo y a Feijóo cualquier crédito como líder. Es urgente que tanto el señor Feijóo como el señor Mazón muestren sus listados de llamadas que se produjeron en la tarde de la Dana, así como todos y cada uno de los mensajes que se cruzaron. Es necesario que tras tantos meses de mentiras sepamos de qué tenía conocimiento el señor Feijóo, en qué horas y qué hablaron él y Mazón en tiempo real. Es necesario saber, además, si Feijóo solo conocía la información de la boca de Mazón o, además, si participó en alguna decisión o alguna recomendación al presidente de la Generalitat. Hay que recordar que estamos hablando de momentos en los que Mazón está desaparecido, por lo que el testimonio de Feijóo, informado en tiempo real, adquiere una relevancia importantísima. Si Mazón sigue en su ida hacia adelante, Feijóo debe aportar voluntariamente en el juzgado toda esta información. Las familias de las víctimas merecen saber hasta la última gota de verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así que, señor Feijóo, todo lo que sea, todo lo que sepa, todo lo que el señor Mazón le contó en tiempo real, debe revelarlo cuanto antes. Y es que si alguien pretende presentarse de nuevo a candidato a presidir el Gobierno de España, no puede mantener estos espacios de oscuridad en una de las mayores tragedias que ha asolado nuestro país. Y sí, como decía en una entrevista durante esta Semana Santa, al señor Feijóo Mazón le parece un hombre valiente y coherente, estamos convencidos, estamos seguros que va a poder aportar estos datos con estos contactos para suscribir esa información. Así que, señor Feijóo, no queremos creer que su silencio es fruto de un pacto con el señor Mazón. No queremos ni imaginar que Mazón sigue al frente del Partido Popular en Valencia porque sabe lo que hablaron aquella tarde y su silencio es el que paga la lealtad de todo un Partido Popular Nacional con la mayor negligencia de nuestra historia reciente. Sería algo muy serio y muy preocupante que hubiese enseñado una especie de omertá para no hacerse daño mutuamente. Y es que alguien dijo que la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Así que, señor Feijóo, la verdad se sabrá y será mejor que la conozcamos antes por usted, antes, por supuesto, de que esta verdad le estalle en la cara. Y esto, lejos de ser una amenaza, no lo tome así, señor Feijóo, no es más que un consejo. Si al señor Feijóo, después de los meses que han pasado y de la desvergüenza que estamos viviendo y el sufrimiento silencioso de tantas familias tras la tragedia, es incapaz de dar una palabra de aliento, de dar una palabra de verdad y solamente sabe aplaudir y defender a un señor, según él, valiente y coherente, pues el señor Feijóo no tiene que tener ningún problema en aportar los datos de esos contactos para sostener su afirmación. Sin ninguna duda. Es el siguiente paso que tiene que dar. Es el camino establecido. No hay mucho más. Si se atreve tanto a levantar la cabeza, pero luego ocultar la mirada a todos esos familiares que hoy necesitan todavía saber la verdad